Bien amables damas y caballeros que nos ven y nos escuchan, porque como es tan temprano, algunas personas encienden el televisor temprano, se están preparando para trabajar, no se sientan, pero lo escuchan mientras se van preparando para irse al trabajo. Y debo decir que es muy útil cuando uno se refiere a personajes que tienen que ver con la historia, una historia que sigue presente y que influye en lo que está sucediendo, presentar fotos, documentos, libros, etc. Hablábamos del expresidente de los Estados Unidos, James Carter, Jimmy Carter, que tiene 99 años de edad, y de su elección, que el día 2 de noviembre, ayer, se cumplió un año más de su triunfo en el año 1976. Esta es una foto a colores de cuando él era gobernador de Georgia. En la sección anterior presentamos una hoja de periódico. Aquí está un servidor, el señor Larrea, periodista ecuatoriano, un intérprete. Esa señora y el señor son dos americanos que eran intérpretes del grupo, que fuimos invitados, un periodista brasileño, y aquí está Jimmy Carter. Junio del año 1972. Tenemos también esta fotografía donde aparece un actual candidato presidencial de los Estados Unidos en las elecciones que se van a celebrar este año, o el año que viene, perdón, porque él, voy a decir quién es ahora, aspira a ser candidato independiente. Él es demócrata, porque él es hijo de uno que fue candidato demócrata. Uno, precisamente, que fue asesinado 4 años antes de esta fotografía. Nosotros estuvimos, este grupo de periodistas, en el 1972, antes de llegar donde Carter, en el hotel en Los Ángeles, ese grupo de periodistas, donde fue asesinado el padre de él en el año 1968, porque iba a ganar las elecciones y era candidato del Partido Demócrata. Por eso lo asesinaron. Pero oye, era el padre de él, el hermano del presidente de los Estados Unidos que fue asesinado hace 60 años, John F. Kennedy. Fue asesinado el 22 de noviembre de 1963. Entonces el padre de él, Robert, que se llama igual, él se llama igual que su papá, Robert Kennedy, que era senador por el estado de Nueva York y aspiraba en el año 1968 a ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos, fue en el proceso de las elecciones primarias. El día que está celebrando el triunfo en las elecciones primarias demócratas en Los Ángeles, fue asesinado ahí, en un hotel. En ese hotel lo conocimos 4 años después, porque ahí celebró simbólicamente su triunfo el senador McGovern, que fue el candidato George McGovern en las elecciones del año 1972. Fue derrotado por Richard Nixon. Entonces, aquí está Robert Kennedy, hijo. Él iba a competir con el presidente Joe Biden o Joe Biden en las primarias demócratas y comenzó a hacer campaña, pero se retiró. Se va a presentar ya no como candidato por el Partido Demócrata, sino como independiente. Vamos a ver qué efecto va a tener eso en los votantes demócratas. Se dice que también puede quitarle votos al Partido Republicano porque, según las encuestas, a Robert Kennedy, hijo, lo siguen una parte de los seguidores de Donald Trump. Vamos a ver qué sucede. Bueno, esta foto es del año 1979. Visitó la República Dominicana y estuvo en la casa, con el apartamento donde residía Juan Bosch, en la calle César Nicolás Penso 60. Y detrás, aquí vengo yo bajando también las escaleras, un servidor de ustedes. Pues bien, ¿qué sucede?
¿Y por qué hablamos de Carter y de la política norteamericana y de los Kennedy? Porque nosotros somos un país determinantemente influidos por todo lo que pasa en los Estados Unidos. Por eso, todos los presidentes dominicanos tienen que viajar a los Estados Unidos. Esta es la portada de ayer, 2 de noviembre, del diario Hoy. La noticia principal: Biden y Abinader, el presidente Abinader de la República Dominicana, se reúnen hoy en la Casa Blanca. O sea, se reunirían ayer para hablar de varios temas bilaterales, incluida la situación de Haití. O sea, no hay un tema. Aquí está el presidente cuando llegó al aeropuerto de Washington, la embajadora ante el gobierno de los Estados Unidos, la embajadora dominicana, hija, Sonia se llama, Sonia Guzmán, hija de uno que fue presidente. Yo digo uno que fue presidente porque no puede uno partir del supuesto de que todo el que ve la televisión conoce la historia. Antonio Guzmán, que es el padre de Sonia, fue presidente de la República desde 1978 a 1982. Pero hay mucha gente que no lo sabe. Entonces yo hablo, excúsenme, para todo el mundo. No para los que saben, sino para los que tienen que aprender también. Entonces, ella es la embajadora. Recibió al presidente con un funcionario del gobierno de los Estados Unidos. Por eso hablamos de la política norteamericana. Y comenzamos al tratar este tema hablando de Jimmy Carter. Mostramos el librito que traímos en 1976 y dijimos que ya lo habíamos conocido personalmente en el año 1972, antes de que él ganara las elecciones. Cuando ganó las elecciones, que ayer se cumplió un año más, fuimos a Plains, Georgia, donde él nació, y ahí compartimos con los periodistas y con él. Entonces, pues viene al cuento, digamos, o cobra importancia hablar de Jimmy Carter, de Juan Bosch y de política dominicana y del Partido de la Liberación Dominicana y del sistema político, porque Carter, después que salió de la presidencia de los Estados Unidos, él fue presidente, ganó en noviembre de 1976 en Estados Unidos. El presidente asume en enero siguiente. Desde enero de 1977 y concluye después 4 años después. Concluyó en enero de 1981. Carter era demócrata, lo sustituyó, demócrata del Partido Demócrata, y lo sustituyó Ronald Reagan del Partido Republicano. Pues Carter se dedicó a tareas humanitarias, pero una de las tareas también a la cual se dedicó fue a supervisar procesos electorales en diferentes países. Y él estuvo aquí con una comisión que él encabezaba y que él organizó en el año 1990, en las elecciones del 90. Este es el informe de las elecciones de 1990 que él presentó completo. En esa época, estamos hablando de 33 años atrás, no existía la organización de la Junta Central Electoral y de la ley de partidos políticos, ni las experiencias acumuladas que hay en el día de hoy, y mucho menos el sistema de doble vuelta para las elecciones presidenciales. Es decir, usted no tuvo el 50% más un voto, que es el sistema, entonces no ganó. Por eso se estableció el sistema de doble vuelta. Justamente en el año que se aplicó por primera vez el sistema de doble vuelta, fue 6 años después de este informe del 90.
fue en el año 1996. Previamente, 2 años antes, en el 1994, se habían celebrado unas elecciones que fueron muy cuestionadas y se acusó al presidente Joaquín Balaguer de haberle hecho fraude al doctor José Francisco Peña Gómez. Se le acortó el periodo al presidente Balaguer, entonces se celebran la del 96, 6 años después de esta. Y Carter vino como observador a esas elecciones, sobre todo en la primera vuelta. En la segunda no vino. La segunda vuelta ganó el Partido de la Liberación Dominicana con su candidato, el doctor Leonel Antonio Fernández Reina, apoyado en la segunda vuelta por el doctor Joaquín Balaguer y su Partido Reformista. Las razones por las cuales el doctor Joaquín Balaguer apoyó al Partido de la Liberación Dominicana y al doctor Leonel Fernández son varias, se han debatido y se han discutido en muchísimas ocasiones. Pero hay una que es muy importante. El doctor Joaquín Balaguer, que fue presidente de la República desde el año 1960, en una primera etapa. Él había sido vicepresidente de la República, electo en el 1957 con un hermano de Héctor Trujillo, de candidato presidencial, de Rafael Trujillo. El hermano se llamaba Héctor. Héctor era el presidente. Héctor fue presidente desde 1952 a 1957, pero Balaguer no era vicepresidente, ni había vicepresidencia de la República en esa etapa del régimen de Trujillo. La vicepresidencia se creó ya para la elección de mayo, se tomaba posesión en agosto de 1957. Y fue un puesto que se creó para el hijo de Trujillo, Ramfis, que no lo aceptó. Y la familia de Trujillo, y Trujillo naturalmente, o sea, Rafael Leonidas Trujillo Molina, el mandamás de este país durante 31 años, escogió a Balaguer, porque Balaguer siempre fue cercano a Trujillo desde el principio y era sobrino de la segunda esposa de Trujillo, de Bienvenida Ricardo, pero además siempre ocupó posiciones desde niveles bajos, medios y altos en el régimen de Trujillo. En los años 50 regresó de México como embajador, asumió el ministerio, que antes se llamaba Secretaría de Educación, luego el de Relaciones Exteriores, luego el de Ministro de la Presidencia, finalmente lo escogieron. Entonces, ese Joaquín Balaguer es presidente de la República desde agosto de 1960, porque el hermano de Trujillo, Héctor, renunció. ¿Por qué renunció? Por una crisis internacional debido a que el régimen de Trujillo auspició, patrocinó, promovió, dirigió un atentado contra el presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt. Y todos los países de América Latina y los Estados Unidos establecieron un boicot y sanciones, era un acto muy grave a la República Dominicana. Y Trujillo en una maniobra sacó a su hermano y puso a Balaguer. Pero esas sanciones se mantuvieron hasta después de la muerte de Trujillo, de mayo de 1961 hasta finales del 61. Entonces Balaguer fue el presidente. En un programa que hicimos esta semana aquí, con Joaquín Ricardo, porque el presidente Balaguer se llamaba Joaquín Balaguer Ricardo, ese era su segundo apellido. Joaquín Ricardo, sobrino, pariente muy cercano, pero casi un hijo de Balaguer. Él explicó las vicisitudes que pasó Balaguer en el exilio. Balaguer fue sacado de poder en enero de 1962. Se tuvo que asilar en una embajada que queda al lado de la residencia donde él habitaba. Esa residencia ahora fue donada a la Liga Dominicana contra el Cáncer, pero detrás está la Fundación Balaguer, que era realmente la casa donde Balaguer vivía, un apartamentito relativamente muy pequeño. Entonces, ese Joaquín Balaguer se fue al exilio en marzo de 1962. Estuvo
3 años fuera del país y regresó ya en el mes de junio de este año de 1965. Juan Bosch regresó, que también estaba exiliado, los dos estaban fuera, en septiembre de ese mismo mes de 1965. Entonces los dos van a las elecciones del año siguiente, que se organiza con tropas extranjeras que invadían el país, pero se organizaron bajo la sombrilla de la Organización de Estados Americanos. Y Balaguer gana, 1 de junio de 1966. Eran unas elecciones que jamás la iba a ganar Juan Bosch, porque Juan Bosch representaba la revolución, y así se le presentó. Se decía que no hizo campaña. ¿Y cómo podía salir Juan Bosch a hacer campaña? Con el estado de terror que había y las irregularidades que había en el país para la seguridad pública, justamente porque las fuerzas invasoras extranjeras vinieron a impedir que Juan Bosch fuera presidente de nuevo. Por eso fue que Francisco Camaño dirigió un gobierno en la zona intramuros de la capital, donde se produjo el desorden en estos días, en un pedazo de esa zona, el famoso desorden de las brujas de Halloween. En una fracción, una ciudad que necesita más dignidad y decoro y respeto. Pues ese Joaquín Balaguer entonces gobernó 3 periodos, 12 años, hasta el 78. Y ahí viene el tema por el cual hemos motivado toda esta vuelta de explicaciones históricas de Fernando Álvarez Bogar y el año 1994. Joaquín Balaguer no quería saber de Fernando Álvarez Bogar desde el punto de vista político. ¿Por qué? Porque fue su ministro de Agricultura. Balaguer fue que lo hizo un personaje político. Fernando Álvarez Bogar, un tipo talentoso, de una familia más o menos rica, del Cibao, pero quien lo hace un personaje político es Joaquín Balaguer. Y en el año 1969 se produjo una división en el partido de Balaguer, que en esa época solo se llamaba Partido Reformista. Lo de social cristiano vino muchos años después. Porque el vicepresidente, que era Francisco Augusto Lora, aspiraba a ser el candidato en el año 1970, pero la Constitución de la República no prohibía la reelección, se presentó el conflicto. Y Fernando Álvarez, en un momento determinado, no se definió claramente y pareció o estuvo con Lora. A mí me dijo alguien muy cercano a Joaquín Balaguer que Balaguer nunca le perdonó a eso a Fernando Álvarez. Pero después, entonces, lo siguió teniendo de funcionario, lo nombró director ejecutivo de todo el consorcio azucarero, que era un poder tremendo, económico y social en el país. Y Fernando siguió activando, Fernando Álvarez, para ser un día el sucesor de Balaguer. Es más, en el 1978, un titular del periódico vespertino Última Hora decía que ya Fernando Álvarez Bogar había sido escogido como candidato vicepresidencial y que iba a ser el heredero de Joaquín Balaguer. Lo quitaron después de haber sido escogido como candidato vicepresidencial con Balaguer y pusieron de nuevo al que era el vicepresidente, Carlos Goyco Morales. Bueno, pues eso estaba ahí latente todavía en el año 1994, porque también en el 1982, con Balaguer en la oposición, y en el 86 fue bloqueado Fernando Álvarez Bogar. Y José Francisco Peña Gómez, dirigente histórico del Partido Revolucionario Dominicano, que tenía una relación personal, casi de hermandad, con Fernando Álvarez Bogar, lo escogió en el 1994 a Fernando, un reformista, pero amigo de él, como candidato a la vicepresidencia, en vez de escoger a quien había sido su candidato vicepresidencial en el 1990, que fue Hipólito Mejía y Domínguez. No lo escogió.
y volvió de nuevo en el 96 a escoger a Fernando Álvarez Bogar Peña Gómez. Entonces Balaguer, como ya la Constitución había sido reformada y había doble vuelta, decidió apoyar al Partido de la Liberación Dominicana y a su candidato, el doctor Leonel Fernández, en unas elecciones que fueron supervisadas por Jimmy Carter, ese personaje tan importante de la historia política de los Estados Unidos y también, naturalmente, tan importante que ha sido para la historia política de la República Dominicana. Gracias, damas y caballeros, y hasta el próximo programa.